VM Radio presenta. ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro amable auditorio. Bienvenidos a nuestra Semana Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales, misma que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre, con conferencias en horario de las 10 y las 18 horas. Es verdaderamente un placer para nosotros contar con ustedes. Y pues bien, para dar con el arranque oficial a este magno evento, me voy a permitir presentar a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de la Licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. Muchas gracias, bienvenidos a todos, buenos días. Pues para mí es grato darles la bienvenida a esta segunda Semana Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. Este año las conferencias magistrales abordarán temas centrales para el derecho y las relaciones internacionales, sobre nuevos marcos de análisis y perspectivas sobre la situación actual. Con este ciclo de conferencias hacemos realidad nuestra misión institucional, que es ampliar el acceso a educación de calidad global, ya que todos nuestros invitados, además de ser expertos en sus áreas de conocimiento, tienen una amplia experiencia profesional que no dudamos que contribuirá a formar a los futuros abogados e internacionalistas. De esta manera les damos la más cordial bienvenida y esperamos que salgan con un conocimiento más sólido sobre la realidad actual. En esta primera conferencia estará dictada por la maestra Saliman Guadalupe Cosén González, a quien le agradecemos su presencia en esta inauguración de nuestra Semana Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. Esperando que sea muy productivo para todos, pues les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Elvira, por esta presentación. Y bien, antes, por supuesto, de permitirme leer una breve semblanza de nuestro expositor el día de hoy, simplemente me gustaría recordar a nuestra audiencia cuál será la dinámica de la sesión. Nuestra expositora dará su charla durante aproximadamente 45 minutos y después pasaremos a sesión de preguntas y respuestas. En ese sentido, invitamos a nuestra amable audiencia a participar en el chat del evento con todos los comentarios y preguntas que quieran realizar, ya que los estaremos leyendo una vez concluida la exposición. Pues bien, me voy a permitir presentar a la maestra Salima Mónica Guadalupe Consens González, quien es maestra en estudios sobre Estados Unidos por la UDLAP y Master of Arts in Ancient History por el UCL Reino Unido. Actualmente es candidata a doctorado en Ciencias Políticas o Sociales, orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM. Sus intereses son teoría crítica, problemas con eurocentrismo, estadocentrismo y presentismo, ampliación de la perspectiva histórica de las relaciones internacionales y análisis macrohistórico para entender la continuidad del actual sistema internacional. Es autora de Rutas Comerciales en Mesoamérica, la formación del sistema internacional y prehispánico, y el surgimiento de la cliodinamica y el llamado a una nueva generación de historiadores internacionalistas, publicados por la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Su próximo trabajo, El humanocentrismo ante el eurocentrismo, ubicando la experiencia humana al centro de las relaciones internacionales, será impreso en octubre de este año por la Revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, y justamente es un poco sobre lo que nos estará platicando la maestra. Bienvenida, maestra, a esta su casa VM. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a la Universidad del Valle de México por la invitación, por supuesto a la doctora Elvira Luna Hidalgo y a la maestra Yasmín Benítez Sánchez, que fueron las que personalmente me invitaron a esta presentación sobre el artículo que se me va a publicar en octubre de este año por la Universidad Autónoma de Madrid. Y les voy a hablar un poco sobre el eurocentrismo y sobre otra perspectiva que podemos imprimir a nuestro estudio de las relaciones internacionales, que es el eurocentrismo, el humanocentrismo, como yo lo llamo. Si pudieran, por favor, iniciar con la presentación, se los voy a agradecer mucho para dar ya inicio. Entonces, como les decía,
hay un eurocentrismo que es el que permea en la disciplina de relaciones internacionales, eurocentrismo, etnocentrismo, ahora vamos a hablar un poco de ello, y para mí yo creo que es importante imprimirle mejor una cuestión humanocentrismo. Entonces vamos a ubicar la experiencia humana al centro de nuestra disciplina de relaciones internacionales. La siguiente, por favor. Pues las relaciones internacionales es una disciplina muy joven como disciplina. Inicia en la Universidad de Aberystwyth, en Gales, en Reino Unido, en 1919, en este departamento de política internacional. Es una disciplina joven, es una disciplina que se da por el interés de estudiar el nuevo orden internacional después de la Primera Guerra Mundial. Inicia nuestra disciplina con un apoyo de 20,000 libras esterlinas para honrar la memoria de los caídos en esta Primera Guerra Mundial, y se le llama Woodrow Wilson a la primera cátedra, ¿no? La disciplina de relaciones internacionales, desgraciadamente, es un poco ahistoricista, porque la historia que registra es especialmente la historia del sistema internacional moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es ahistórica, pero sí es ahistoricista. Vamos a estudiar historia, pero vamos a estudiar solamente un porcentaje de la historia. En esta relación, pues va a empezar con el referente teórico de 1648, que como muchos saben es la Paz de Westfalia, con los tratados de Osnabrück y de Münster, y ahí pueden ver una representación de este momento por parte de Gerard Terbush. Lo que vamos a hacer es que ahí, pues obviamente se reconoce el principio de soberanía y se establecen estas pautas para poco tiempo, o sea, para después vamos a ver el principio de Estado-Nación. La existencia de esta comunidad internacional se va a basar en el reconocimiento de los principios fundamentales de soberanía, la igualdad, la independencia, y es un contexto predominantemente de anarquía. Y esto todo ya lo sabemos, son los principios que vamos a estudiar en relaciones internacionales. La siguiente, por favor. Se me olvidó decir que el término de relaciones internacionales viene a ser una traducción por parte de Jeremy Bentham, quien por cierto es uno de los fundadores de University College London, que viene del principio de ius gentium o ius naturale de los romanos, ¿no? Entonces es una traducción un poquito, diría, no tan específica, porque el ius gentium no solamente se trataba de los grupos romanos, sino también ellos hablaban de otros pueblos. Entonces, internacionales, ahí hay un problema semántico que hace que nosotros solamente estudiemos a relaciones internacionales a partir de la formación del Estado-Nación. Y por ello, la disciplina va a tener 5 paradigmas, yo diría paradigmas-problemas, que hace que se limiten y que los pongamos como en una chamarra de fuerzas, que vienen siendo el eurocentrismo, que vienen siendo el estatocentrismo, que vienen siendo la anarcofilia, el presentismo y, como yo dije, el ahistoricismo. ¿Esto qué quiere decir? La Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales, con dos grandes pensadores que son Larry Busan y Richard Little, son los que nos identifican perfectamente estos 5 problemas que les acabo de mencionar. Y también Sandra Halperin, de la Universidad de Londres, dice que, desgraciadamente, la teoría de RI pues sí continúa siendo un registro de experiencias más que nada occidentales. Y en su mayoría son grandemente idealizadas. Pensamos en el excepcionalismo americano o el aislacionismo chino, y
si nos pudiéramos estudiar un poco la historia, un poco más atrás o más allá de 1648, vamos a ver que también hay otros, bueno, no son estados-nación, pero hay otros grupos que también presentaron estas características excepcionales o estas identidades. Entonces hay les digo, un registro o sea, idealizado que todo esto, todos estos principios de relaciones internacionales que nosotros los estudiamos así, pues vienen solamente de Occidente y pues entonces la disciplina es bastante, podríamos considerarla bastante cargada hacia el eurocentrismo. ¿Por qué? Porque pues el pensamiento político se va a cargar a ese lado. Casi no consideramos el pensamiento de otras partes no occidentales y entonces también rechazamos los desarrollos globales desde las perspectivas comparativas o mundialmente históricas. Adelante, por favor. ¿Y qué sería el eurocentrismo en sí? Pues el eurocentrismo, como cualquier paradigma, pues sí es una lente, ¿no? Y es una lente por la cual vamos a entender la historia y la política mundial actuales, por supuesto, como si fueran un simple fenómeno o un fenómeno histórico de estos procesos europeos y la configuración del sistema de Westfalia, que como les digo, viene siendo desde 1648. Entonces el eurocentrismo nos va a dar esta lente por lo cual vamos a pensar la teoría de relaciones internacionales y vamos a estudiar otros fenómenos con esa lente centrista desde Europa, ¿no? También a veces lo que hacemos es estudiar a Tucídides, a estudiar la historia greco-romana generalmente, y sacamos de ahí algunos de los principios, pero no necesariamente nos dirigimos y vemos todo el proceso en lo que se dio. Entonces, es un lente muy enfocado, muy focalizado. Y esto también lo dicen Larry Busan y Richard Little, que les decía, vienen de la Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales. Adelante, por favor, la siguiente. Entonces, lo que debemos hacer es como voltear el mapa como lo ven en su lado derecho. O sea, tenemos 192, 194 países en el mundo que están dentro de las Naciones Unidas. 2 de ellos son miembros observadores, pero bueno, y obviamente estos 192 con sus territorialidades, pero siempre vemos el mapa así, siempre nos lo presentan como Europa al centro, claro, pero si lo volteamos, ¿qué tal si lo vemos de manera diferente? ¿Qué tal si en lugar de pensar que Europa está en el centro, pensamos en África o vemos desde nuestra perspectiva, vemos a Australia desde el lado superior izquierdo? ¿Qué pasaría si nosotros volteamos el mapa y ponemos el centro o nos enfocamos en otras áreas? ¿Qué pasaría si volteamos el mapa y observamos que el mundo en su totalidad tiene otras formas de verlas y estudiarlas? Adelante, por favor. Entonces, hay una relación muy estrecha entre historia, obviamente, y relaciones internacionales. Y si relaciones internacionales y la historiografía de relaciones internacionales nos basamos solamente en estos procesos europeos o enfocarnos solamente en ellos, o también solamente vemos esta historia grecorromana que nos hace pensar en Tucídides solamente, ¿pero qué tal si nos vamos a estudiar la ruta de seda de China desde su verdadero inicio, que viene siendo probablemente 2000 o años antes de Cristo, ¿no? O de la era común, como lo decimos? ¿Qué pasaría si realmente hacemos que la historia cubra, o la historiografía de relaciones internacionales, estudiemos toda la experiencia humana, ¿no? Todas las decisiones que se tomaron, todas las intersecciones y todo el comportamiento. Este eurocentrismo, como les digo, este lente occidental, por lo que vemos y comprendemos el mundo a partir de una
pues desde algún punto de vista, una supremacía de conocimiento y político. Entonces, nos va a dejar de estudiar otros aspectos fuera de estas instituciones consolidadas en la Europa de la Ilustración. Repito, Barry Busan y Richard Little van a definir al eurocentrismo como esta tendencia a entender que nuestra historia del sistema internacional moderno es un mero brote de la historia europea. O sea, siempre estudiamos a Tucídides, pero no estudiamos más allá de Tucídides, ¿no? ¿Por qué no vemos, por ejemplo, lo que hizo después Alejandro? ¿O por qué no vemos, como les decía, lo que sucede, los últimos descubrimientos que están llegando desde Caral en la América andina, donde se reconoce que se inició el primer sistema? A veces pensamos en los incas, pero no nos vamos muchísimo más allá, a Caral Supe en la Sudamérica andina, donde se dio uno de los primeros sistemas internacionales prístinos de la historia. Entonces, tampoco vemos lo que sucedió en el Valle del Indo, en la India, y también cómo esa zona es otro sistema internacional prístino. Entonces, si la historia es una herramienta que ha sido utilizada por una ideología dominante, entonces también la historia la podemos utilizar y es válido para darle esta vuelta que les enseñaba yo del mapa, esta voz a todas las regiones del mundo y ver cómo contribuyeron a la historia o digamos a la estructura profunda del sistema internacional moderno, porque el sistema internacional moderno no surge a partir de Europa, no es solamente un epifenómeno histórico, sino cada una de las regiones tuvo sus sistemas originarios o sus sistemas prístinos. Entonces es importante que estudiemos y reconstruyamos la historiografía de relaciones internacionales. Adelante, por favor. Entonces, el objetivo que yo me propuse para hacer este artículo que va a salir publicado y el cual estoy presentando ahora es enfocarnos en estos paradigmas, ¿no? Cómo se da el eurocentrismo y también analizar sus orígenes, pero también la consolidación de este, como una versión dominante, ¿no?, en el estudio de relaciones internacionales que ha influido no solamente en la disciplina y cómo estudiamos la disciplina, sino también en nuestra misma estructura política de la sociedad internacional. A veces pensamos, vamos a analizar o debemos estudiar más las relaciones sur-sur. Sí, pero si seguimos estudiando solamente la disciplina y sus teorías y europeas, pues este diálogo sur-sur va a ser bastante difícil. Entonces, pasamos en alto las voces de estas regiones que están fuera del centro europeo anglosajón. Por eso les decía, hay que voltear el mapa y hay que ver otras regiones. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues si ampliamos la perspectiva. El objetivo que les decía de este trabajo es enfocarnos en esta parte que yo les había mencionado de Larry Busan y Richard Little, de los 5 problemas. A veces estos 4 problemas se generan a partir de uno, que es este eurocentrismo, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesó era analizar los orígenes del eurocentrismo y debo decirlo que esta fue una recomendación que me hizo el doctor Alfonso Sánchez Mujica, que es uno de los miembros de mi comité, de mi tesis doctoral, y para ver cómo se había originado, cómo se consolida esta visión y entonces a partir de ello pues poder yo también ubicar mi tesis doctoral. Entonces pues obviamente le agradezco a él muchísimo por su apoyo y su guía. Entonces
¿cómo podemos ver que el eurocentrismo se vuelve la visión dominante en el estudio de relaciones internacionales? Pues estudiando su origen, ¿no? ¿Cómo vemos que ha influido en la disciplina académica y también cómo se ha ido metiendo en la estructura política del sistema y de la sociedad internacional? Entonces, cuando analizamos y estudiamos el origen y la consolidación de este paradigma, pues también podemos ver que si ampliamos la perspectiva histórica de relaciones internacionales, podemos renovar la disciplina. Yo no estoy diciendo que cancelemos la visión o la teoría europea o esta teoría que se origina en Europa, sino lo que podemos hacer es como reconstruirla, como incluir también perspectivas de otras regiones. Y así, pues, vamos a ir un poco suavizando estos conceptos rígidos, ¿no? Y podemos generar conocimiento que sea de importancia histórica, sí, pero también una importancia, una importancia teorética. Es decir, vamos a estudiar la historia de otras regiones, vamos a voltear el foco, vamos a voltear el mapa, vamos a enfocarnos en otras regiones, pero también a partir de ese nuevo enfoque podemos generar otras teorías. Vamos a estudiar las teorías europeas, las teorías que surgen del realismo, pero también vamos a estudiar otras. Hagamos teorías desde casa, desde nuestras propias regiones. Adelante, por favor. Entonces, primero, vamos a pensar cómo se vuelve la perspectiva principal. Pues Deniz Kuru, precisamente es un académico turco, dice que esta perspectiva nace de ya les decía, de un epifenómeno histórico, ¿no? Que registra o emerge cuando estos grandes poderes europeos pues dominaban el mundo en su totalidad y surge de este punto de vista muy particular alrededor de conceptos de modernidad, que esta modernidad se relaciona con el nacimiento del sistema internacional moderno a partir de conceptos como el capitalismo, por supuesto, pero también el Estado-nación. Esta realidad social, pero también la realidad teórica, fueron condicionados por una imagen civilizatoria, ¿no? De estos principios que yo les mencioné, desde el capitalismo y el Estado, ¿no? Son dos elementos muy centrales del occidentalismo. Y eso lo dice también Celestino del Arenal, un académico español muy importante. Entonces, la perspectiva eurocéntrica se basa en este mito fundacional, ¿no? De que pensamos que el sistema internacional se centra en estos conceptos europeos de capitalismo y del Estado moderno y es una visión que enfoca a la historia del sistema internacional moderno como una progresión lineal, ¿no? A partir de eventos y etapas sucesivas como el Tratado de Westfalia, y entonces alcanzan un apogeo civilizatorio. Adelante, por favor. Entonces hay tres formas básicas de eurocentrismo. Uno es uno ideológico, en el que pensamos que hay un carácter fundacional. Hay una ideología que pensamos que se funda la civilización moderna a partir de la Europa clásica, de Roma, etc. Dos, hay un momento histórico. La segunda forma de eurocentrismo se convierte más también como un etnocentrismo anglosajón. ¿Por qué? Porque este eurocentrismo, estos conceptos de Europa clásica, etcétera, se van a consolidar con la emergencia de Estados Unidos y de su suceso o de su éxito como el hegemón a partir de la Segunda Guerra Mundial, y también ayudado un poco por la academia, tanto estadounidense, pero también la academia británica, las revistas especializadas, ¿no? Y la tercera forma de eurocentrismo viene siendo esta también aceptación de nosotros desde estas regiones, de que esa es la academia, de que esa es la teoría
que vamos a estudiar. Entonces, el primero es un eurocentrismo ideológico, el segundo es un etnocentrismo anglosajón, digamos, un acaparamiento de estas teorías, y la tercera es una mentalidad también que viene de otras regiones, ¿no? Que viene de nosotros que les damos ese poder de decir, bueno, ustedes hacen la teoría, nosotros la vamos a estudiar a partir de ustedes, pero ¿qué tal si nosotros cambiamos otra vez el mapa y lo que hacemos es hacer estas teorías en casa, cambiar la historiografía, agregar otros casos de estudio y podemos nosotros realizar o cambiar un poco esto, ¿no? Esta mentalidad de que solamente esas teorías, si nosotros creamos las propias. Adelante, por favor. Entonces, Amitav Acharya, que es un académico indio, pues dice, hay que decolonizar las relaciones internacionales. Yo más diría que vamos a hacer unas relaciones internacionales realmente globales. Y él también lo dice. Este proyecto hay que hacerlo relaciones internacionales globales, es decir, trascender esta distinción entre Occidente y no Occidente y vamos a unirlas, vamos a hacer un análisis global de relaciones internacionales, incluyendo otras regiones. Adelante, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Amitav Acharya también dice, bueno, vamos a llamar a una mayor inclusión y diversidad en torno a estos elementos. Uno, vamos a partir de un universo pluralista, que vamos a reconocer y respetar la diversidad humana. Dos, a cimentarnos en la historia mundial, no solamente en la grecorromana, en Tucídides. Sí, vamos a estudiar Tucídides, pero vamos a estudiar otras cosas, como les decía, la formación de Caral Supe en la Sudamérica andina, el Valle del Indo, en la India, y todos estos sistemas pristinos. Y vamos a incluir y no reemplazar las teorías existentes o los métodos, pero vamos a hacer las nuestras y también vamos a incluirlas a todo este estudio. Vamos a integrar todos estos estudios de regiones, regionalismos y estudios muy focalizados de áreas. Vamos a evitar la excepcionalidad, ¿no? O sea, pensar que solamente China es excepcional en ciertas cosas, porque en realidad, como les decía, hay una estructura profunda en la que nos vamos a dar cuenta que pues nosotros todos contribuimos contribuimos en el pasado y contribuimos ahora a que se funde y que se forme este sistema internacional. Y para eso tenemos que reconocer múltiples formas de agencia más allá de las basadas en las relaciones de poder. Claro, o sea, coyunturalmente nos afectan las relaciones de poder, pero también hay otras cosas. La diplomacia cultural, lo podemos ver, es tan importante, ¿no? En relaciones internacionales. La diplomacia local, la de los estados, etcétera. No solamente el estado es el generador de relaciones internacionales, sino solamente el estado va a ser el único que genere relaciones internacionales. Entonces, para ello tenemos que explorar otros patrones, otras historias y metodologías para poder realizar teorías hechas en casa. Adelante, por favor. Entonces, la perspectiva es el humanocentrismo. Vamos a poner la totalidad de la experiencia humana al centro del estudio de relaciones internacionales. Es darle una perspectiva política, holística, y la forma es ver la relación entre la disciplina de relaciones internacionales con la historia, como yo les había dicho. Vamos a reconstruir la historiografía de relaciones internacionales y la manera en que la disciplina enriquece y amplía la perspectiva. Debemos poner el enfoque no solo en las relaciones de poder y quién las domina, sino también en toda la experiencia humana, como yo les decía, de qué manera el arte, de qué manera la diplomacia cultural es tan importante como estas relaciones de poder. Según Denmark y Giles, que son unos académicos que estudian mucho la estructura profunda del sistema internacional moderno y también la continuidad de esta, muchos de los procesos que nosotros estudiamos, las fuerzas sociales, los patrones, vienen y son patrones que consideramos únicos, ¿no? Del sistema internacional o de la era moderna. De hecho, son muy
muy antiguos y se pueden comprender mejor cuando la perspectiva geotemporal se amplía. O sea, hay una estructura profunda en el sistema internacional moderno que debemos estudiar para realmente entender y aplicar estas teorías, ¿no? El punto de partida para enriquecer esta visión es la de buscar la historia de cada una de las regiones del mundo, los orígenes profundos de sus interacciones humanas. Y como ven ahí en este mapa que tengo, ahí hay 5 o 6 manchitas y son las regiones que se conocen como los sistemas prístinos, donde se empiezan a dar las primeras interacciones, ¿no? Tenemos la Sudamérica andina, tenemos Mesoamérica, que es tan importante, ¿no? Tenemos Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo y tenemos China. Entonces, está intrínsecamente ligado la condición humana a crear sociedades y relaciones para, de alguna manera, una realización plena y propia, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es descubrir los orígenes del sistema internacional, no en este mito fundacional que surge a partir de Europa, sino una cuestión de todas estas regiones, ¿no? Y no basarnos solamente en el capitalismo o en el Estado moderno. Adelante, por favor. Yo, para continuar, quiero contarles rápido de mi proyecto de tesis. El proyecto que yo estoy haciendo de mi tesis doctoral se llama el caso mesoamericano de relaciones internacionales, el comercio de obsidiana como motor en la creación de un sistema internacional prehispánico. Yo considero, a partir de una resemantización del concepto de Estado-nación a unidades políticas autónomas, yo considero que si estudiamos estas ciudades, e insisto, voy a llamarlas unidades políticas autónomas, como Teotihuacán, como Tenochtitlan o la Triple Alianza, como ciertas ciudades que también fueron unidades políticas autónomas en la región maya, como Tikal, como Calakmul. Todas esas, si nosotros las reconceptualizamos y le damos esta unidad política autónoma que tiene territorio propio, que tiene una población, que tiene un gobierno, ya sean reyes, gobernadores, etcétera, etcétera. Si nosotros reconceptualizamos eso, podemos ampliar la perspectiva de historia y analizarla. Si podemos hacer este cambio de concepto, esta resemantización para ponerle el enfoque, poner foco a estas ciudades antiguas o a estas, insisto, unidades políticas autónomas, podemos analizarlas. Esta sería nuestra unidad de análisis para realmente ampliar la perspectiva histórica de relaciones internacionales y ver de qué manera ellas pudieron contribuir a esta estructura profunda de las que le he estado hablando. Si nosotros hacemos este enfoque, nos vamos a dar cuenta de cómo estas estructuras profundas a partir del comercio y otras cosas se fueron creando prácticas que son muy antiguas, como la diplomacia en sí, o sea, la diplomacia, tratados internacionales. Si realmente ampliamos la perspectiva histórica y geográfica en relaciones internacionales, de verdad vamos a aprender mucho de cómo el sistema internacional se configuró a nuestros tiempos. Entonces, mi proyecto es un proyecto interdisciplinario que reúne tanto la sociología histórica para poder ampliar la perspectiva histórica, la arqueología y la ciencia política en relaciones internacionales. Lo que quiere hacer es precisamente subsanar estos 4 paradigmas, al menos yo me enfoco más en estos 4 paradigmas que son el eurocentrismo, el estadocentrismo y el historicismo y el presentismo, que es muy coyuntural, relaciones internacionales, pues para poner esta perspectiva humana al centro de relaciones internacionales. Pretende comprobar la tesis de continuidad del sistema internacional, del que ya viene hablando André Gunder Frank, y utiliza la obsidiana
como una variable, ¿no? Importante para ver de qué manera se celebraron estos tratados y se intercambió esta materia prima que fue tan importante como lo es el acero en nuestros días. Y quiere demostrar que al irse descubriendo estos yacimientos, se fueron creando interacciones que al ir descubriendo estos yacimientos de obsidiana y al irlos intercambiando, se fueron creando unas interacciones en las cuales se prediseñó el sistema internacional prehispánico de manera que no solamente los olmecas, pero también otras unidades políticas como Teotihuacán y después Tenochtitlan se fueron estableciendo a lo largo de estas rutas de intercambio y fueron tan importantes para su desarrollo humano, pero también para el control y el poder que ejercieron en otras unidades políticas. Entonces, todo esto demuestra que había un sistema internacional en Mesoamérica tan importante como el que vemos ahora en el mundo. La siguiente, por favor. Y bueno, voy a terminar porque yo sé que me tardé como me tardé 5 minutos tratando de conectarme, pero ese es mi correo. Si quieren ustedes mandarme sus comentarios, salimacosens@politicasunam.mx, y ahí están 3 de mis últimos trabajos por si gustan leerlos y si quieren enviarme comentarios, si quieren enviarme algún tipo de preguntas, con todo gusto estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por la atención. Mil disculpas de nuevo por los problemas de conexión y estoy a la orden para sus preguntas. Muchísimas gracias, maestra, por todas sus aportaciones sumamente interesantes en esta mañana. No se preocupe por el tema de la conexión. Sabemos que en esta época creo que es el pan nuestro de cada día. Entonces, le agradecemos mucho. Voy a permitirme realizarle algunas preguntitas que nos llegaron. ¿Considera, maestra, que en la actualidad se están superando los modelos eurocentristas, sobre todo derivado de la globalización y la comunicación generada a través de las redes sociales? Sí, por supuesto. Yo sí creo que ha habido contribuciones importantes desde antes y ahora. Hay muchas personas que se están, yo quiero decir, como que subiendo a este tren de tratar de ver otras perspectivas. El problema es que lo perpetuamos yo creo que lo perpetuamos en los programas de estudio en las universidades, que vendría siendo la tercera forma de eurocentrismo que les decía. O sea, sí tenemos esta ideología y sí ha estado cambiando, por supuesto. Va a haber un cambio hegemónico probablemente. Nosotros no podemos prever el futuro, ¿no? Pero vemos cómo está China, se está ahora ya posicionando como como el hegemón, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que hacer es, ok, tenemos el eurocentrismo y sí, o sea, lo hay y lo sabemos, pero no vamos porque haya un cambio hegemónico hacia China cuando suceda, vamos a cambiar el enfoque y ahora va a ser sinocentrista. Por eso yo decía, hay que hacer un cambio de paradigma, pero también dentro de nuestras universidades, porque si ahora todo va a ser estudios sobre China, pues entonces vamos a crear el mismo problema, vamos a cambiar de un enfoque totalmente europeo a un enfoque totalmente chino. Entonces sí está cambiando, o sea, sí, por supuesto que está cambiando, pero nosotros no debemos perpetuar este problema o hacer un cambio de lente europeo a chino o asiático, olvidando a las demás regiones, ¿no? Y eso, yo lo que quiero decir es que se mantiene en la academia. La academia no puede caer en este error. Entonces, yo creo que desde nuestros programas de estudio lo que tenemos que hacer es mantener una amplia gama de casos de estudios y no solamente favorecer los que se alineen con el hegemón. O sea, vamos a cambiar de Francia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, para después irnos hacia China, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que tenemos que hacer es abrir nuestra perspectiva, ¿no?
Y yo sé, a veces el doctor David Sarkis, en una plática que dio en una conferencia, él decía, es que lo coyuntural es importante. Sí, sí, o sea, digo, no, él no decía eso, él decía, pues claro, el enfoque a veces es porque lo coyuntural es lo que nos afecta. Nosotros vivimos el presente, entonces estudiamos el presente y por eso es el presentismo. Lo coyuntural nos afecta, sí, pero si no nos vamos a la historia un poco más atrás, si no subsanamos este presentismo, entonces pues vamos a caer en estos problemas que les digo, ¿no? Entonces vamos a cambiar de un enfoque eurocéntrico a un enfoque sinocéntrico. Entonces hay que mantener amplio el abanico desde nuestras instituciones, estudiar todas. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, que estamos revisando estos enfoques, quisiéramos consultarle, maestra, pues con la dominación, particularmente la hegemonía de los Estados Unidos en ámbitos de política internacional durante el siglo XX y en algunos momentos de este siglo actual, en política internacional, particularmente en lo que se refiere al aspecto bélico, ¿esto consideraría usted que reafirma las visiones eurocentristas o es algo distinto? ¿Reafirma esos valores, esos paradigmas o es algo también diferenciado lo que implica la hegemonía de los Estados Unidos? Pues como les había mencionado en estos tres tipos de eurocentrismo, que el primero es como esta ideología, de dónde sacamos nuestras teorías, ¿no? De toda esta historiografía clásica de Roma y esta visión de que y yo, bueno, yo soy una amante de la historia clásica, ¿no? Pero el segundo eurocentrismo es un eurocentrismo guión etnocentrismo y tiene que ver con estas relaciones de poder. Y es lo que estaba diciendo, ¿no? Si solamente nos basamos en estos conceptos de poder, de guerra, de comercio, pero también el comercio tiene otra parte, ¿no? Hay una diplomacia cultural que también es muy importante, no nada más el comercio, sí, el comercio genera a veces estas guerras frías o estas guerras de poder, pero también genera diplomacia cultural. Entonces, como que no nada más tenemos que basarnos en las relaciones de poder, y eso es lo que venía diciendo en la presentación. Ok, las relaciones de poder son importantes porque es lo que a veces nos afecta, ¿no? Coyunturalmente. Pero también tenemos estas relaciones para diplomacia, estas cuestiones por ejemplo, de la seguridad de nuestra salud, ¿no? Entonces, que también ahí viene una cuestión de poder, quién tiene vacunas, quién no tiene vacunas, pero, pero también en este aspecto a veces decimos, no, vamos a acaparar las vacunas. Todos nosotros, sí, pero si acaparamos las vacunas y no se vacunan otras regiones, pues no, o sea, el gobierno no se puede, el comercio no se puede abrir. Entonces, no nada más las relaciones de poder, que en este caso sería acaparar todas las vacunas, ¿no? Nos van a ayudar. O sea, si nosotros ampliamos un poco a otras relaciones, ¿no? De cooperación, igual eso nos podría ayudar más que una cuestión de acaparar las vacunas, el poder y todo esto. Si nosotros realmente abrimos estas líneas de cooperación, igual nos vendría muchísimo mejor. Y yo sí creo que si ampliamos la perspectiva humanocentrista, creo que realmente el mundo sería un poco más amable de lo que es ahora. Totalmente de acuerdo, doctora. Y fíjese que creo que uno de los últimos comentarios que nos llegó en el chat tiene mucho que ver con esta visión de rescate del humanocentrismo, porque más que una pregunta, creo que es un comentario, pero lo comparto y si usted gusta profundizar. En general no se habla de sistemas internacionales prehispánicos porque se confunde a las culturas, ¿no? Cuando todas son diversas y eran estados-naciones con sus propios sistemas, se tiende a visualizar desde el mundo como algo similar, como que todas las culturas hubieran sido lo mismo, como un Mesoamérica integrado, como si habláramos de una sola visión, ¿no? De lo que era lo prehispánico, ¿no? Las culturas prehispánicas como unidas en uno solo, ¿no? Y bueno, si me permite también ahondar, creo que tiene mucho que ver con estas visiones eurocentristas, ¿no? Porque al final
se relega, ¿no? Se relega lo que se vivía aquí previo a que Europa existiera en el mapa para nosotros de este lado del mundo, ¿no? Del globo. Entonces, al final es justamente este aspecto, ¿no? De tratar de recuperar otras visiones y de rescatar el humano, ¿no? Entonces también se la dejo ese comentario que nos hicieron y pues nos encantará escuchar su perspectiva. Sí, o sea, yo a veces creo que recibo comentarios de que podría ser bastante idealista, y en realidad no soy idealista, porque parto mucho del realismo. Pero es importante, a veces lo que tenemos, lo que tememos, o lo que no entendemos lo tememos, o lo ponemos en una bolsa y homogeneizamos, ¿no? Por eso yo decía, hay cuestiones yo creo que si nosotros en los planes de estudio ahondáramos desde los orígenes de los sistemas internacionales, podríamos ver su configuración, podríamos ver que muchos de nuestros aspectos humanos son iguales, pero también hay unas diferencias, por supuesto. Y entonces, en ese caso, como que tendríamos una comprensión total, ¿no? Y creo que se salvarían muchos de estos estereotipos, como estos que estaba diciendo. O sea, para comprender algo hay que estudiarlo, ¿no? Y para ver las diferencias, pero también las similitudes hay que estudiarlo. Entonces, sí, o sea, a veces ponemos los estudios prehispánicos y decimos, vamos a Chichén Itzá, nos tomamos la foto, es una cuestión turística, o nada más es para los hippies, o nada más es para los antropólogos. No, o sea, realmente si nosotros estudiamos desde la ciencia política, ¿no? O sea, nos podemos dar cuenta de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y no nada más eso, no nada más comprender el momento histórico en esa época, no nada más verlo como cuestiones culturales, como civilizaciones, como para irnos a tomar la foto, sino la contribución realmente política de estos gobernantes, ¿no? De estas relaciones de poder, ¿no? Y si nosotros lo estudiamos y ponemos el enfoque, verdaderamente podríamos entender también cosas de nuestro presente, como el México actual, ¿no? Y alguna vez di alguna plática y los alumnos me estaban diciendo unas cosas súper interesantes, ¿no? Cómo este tipo de estudios, si pudiéramos abrir una materia en una universidad, que viéramos estas relaciones del poder antiguas, igual también nos haría entender, o sea, podría de alguna manera diseñar políticas públicas del presente. Y como dice el doctor Alfonso Sánchez Mújica, la historia más que nada se trata del presente, ¿no? O sea, cómo la historia nos ha afectado en nuestro presente y cómo nosotros desde el presente podemos entender muchas cosas si volteamos y vemos cómo se relacionaron, por ejemplo, entre Tikal y Calakmul, que eran dos, ahora las vemos como civilizaciones o las vemos como dos culturas, civilizaciones mayas, que las vemos con una historia de hace 1400 años, pero si nosotros supiéramos que entre ellas mismas tuvieron una guerra, como tipo de guerra fría, y entendemos toda su relación, dejaríamos de verlas simplemente como una cuestión turística o así anecdótica, ¿no? Realmente podríamos entender también por qué nuestro país, que es tan diverso, ¿no? Si desde antes podemos ver las relaciones de poder que habrían entre ellos. Entonces, yo creo que eso es súper importante, irnos hacia atrás para poder entender este presente, ¿no? Y también hacer estas políticas públicas que igual nos ayudarían a subsanar un poquito los problemas que tenemos actualmente. Pues muchísimas gracias por sus aportaciones, estimada maestra Cosens González. Le agradecemos infinitamente su participación y esperamos contar con su presencia en otros eventos hacia adelante. Un placer tenerla esta mañana. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa de nuevo por todos los problemas de conexión, y estoy a sus órdenes, a su disposición en los correos, como quieran contactarme, con muchísimo gusto. Seguro así será por parte de nuestros estudiantes.
Pues bien, también aprovecho este momento para recordar a la audiencia que se está compartiendo en el chat del evento el formulario de registro de asistencia. Es sumamente importante que nos apoyen con ello. También recordarles que estaremos a las 18 horas con una segunda exposición de esta Semana Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. Entonces nos estaremos saludando a las 18 horas más tarde. De nueva cuenta, muchísimas gracias, estimada maestra. Saludo con gusto a nuestra audiencia. Nos vemos en un rato más. Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Excelente mañana. Una producción de VM Radio.